Bueno, muy buenas noches, hermanos. Qué alegre que estemos nuevamente reunidos para otro estudio bíblico de los martes, pasadito a las 7 de la noche. Gracias a los que nos ven en las redes sociales. Y siendo hoy 9 de junio del año 2026, 9 de junio del año 2026, vamos a tener nuestro estudio número 47. Estudio número 47. Y nos toca, hermanos, ver en Ezequiel capítulo 34. Ezequiel capítulo 34. Vamos a estudiar todo el capítulo. No se asusten de que son 31 versículos porque hemos visto bastante y vamos a notar de que podemos entender de manera sencilla lo que dice el capítulo. Sin embargo, la palabra de Dios es tan profunda que uno puede profundizar siempre mucho, pero vamos a notar que aquí hay algunas enseñanzas que son prácticas para nosotros también. Así que vamos a orar. Gracias a los hermanos que están acá presentes, a tía Jessica y a Lupita, bienvenidas, gracias por acompañarnos, y a los demás que somos de casa. Estamos diezmados hoy por la lluvia, pero gracias a Dios estamos acá. Así que oremos, hermanos. Nuestro Dios, te damos gracias por el gusto de estar acá reunidos, ya un grupo de tus hijos, y Señor, en tus manos ponemos este estudio, que lo que aprendamos hoy, Señor, lo podamos poner por obra, que podamos, Señor, conocerte un poco más y poder buscarte, Señor, como tú lo mereces. Ilumina nuestro entendimiento para que podamos acercarnos a tu palabra con un corazón de devoción, de admiración y de obediencia, Señor. Gracias, Señor, por el que estamos acá reunidos. En el nombre de Jesús te agradecemos y pedimos todo. Amén. Muy bien, Ezequiel 34 del 1 al 31 es el estudio 47. Y hermanos, van a notar hoy de entrada que el tono cambia mucho más a como vimos en el capítulo 33. Porque el tono ahora va, aunque todavía hay reprensión, y aquí el Señor va a hacer una reprensión muy importante que todos debemos aprender, ¿verdad? Pero el Señor va a cambiar el tono también de esperanza en la restauración futura de Israel. La restauración futura de Israel, y veremos cómo el Señor acá pues habla de la restauración inmediata y también futura, que incluso es futura a nosotros, como vamos a notar. Y vamos a empezar viendo acá, versículo 1 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo. Y aquí, hermanos, Dios va a hablarle nuevamente a Ezequiel al estilo como lo vino haciendo en los primeros 24 capítulos, en donde pues Dios hace énfasis que es Él el que da el mensaje. El mensajero Ezequiel es solo eso, un mensajero, pero el mensaje lo da Dios. No es opinión de Ezequiel, ni mucho menos nuestra, es lo que Dios dice. Y aquí, hermanos, Dios va a hablar y va a reprender a la negligencia de los líderes de Israel. Dios va a revelar cómo Él va a destituir a los líderes de Israel. Y también en este capítulo vamos a ver una amorosa promesa de que Él mismo va a tomar el cargo de liderar a Israel. Dios también en este capítulo va a hablar sobre el daño que algunas personas hacen a sus propios hermanos, aquí pensando en israelitas, y hay ejemplos para nosotros. Y vamos a notar, hermanos, de que estas profecías ya no tienen fecha. Se recuerdan que todo el capítulo del 25 al 32 y 33 incluso, Ezequiel pues da con mucha precisión las fechas. Estos capítulos, desde aquí hasta el 40, hermanos, no va a dar fechas. Y es importante notarlo, y vamos a ver por qué. Muy bien, versículo 2 dice: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel.
profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Muy bien, Dios mismo es el que está diciendo, hermanos, una llamada de atención severa contra los pastores de Israel. Tenemos que entender, hermanos, que en el Antiguo Testamento, cuando se habla de pastores, no está hablando como en nuestro tiempo de los pastores de la iglesia o de los líderes religiosos. Aquí los incluye, pero en el Antiguo Testamento el término pastor se aplica a los líderes nacionales, a los reyes, a los príncipes. ¿Se recuerdan las promesas a David? Yo te puse para que seas pastor sobre mi casa. Las profecías a Saúl, yo te traje de atrás, de donde te escondías para que fueras el pastor sobre Israel. Y si ustedes ven una y otra vez, Dios les llama pastores a los líderes nacionales de Israel, no tanto a los líderes religiosos, pero vamos a ver que también ellos pues son incluidos acá. Pero para que ustedes lo tomen como una referencia y tengamos el cuidado a la hora de leerlo en el Antiguo Testamento, cuando se habla de pastores se refiere a los líderes nacionales de Israel. ¿Y estos qué era la principal, el reclamo del Señor? Que se apacientan a sí mismos. En otras palabras, estos solo se fijan en su propia conveniencia y no, como Dios dice al final, apacientan a los rebaños como debería de hacer un pastor. Si vamos a la analogía práctica del pastor y las ovejas, hermanos, definitivamente el pastor pues también se apacienta de las propias ovejas, ya sea porque es un pastor asalariado que por cuidarlas le pagan, entonces pues él recibe un beneficio ahí. Número uno. Número dos, si es el dueño de las ovejas, pues él en el momento de cuando se les quita la lana o cuando se comen o se venden, pues él también recibe un beneficio. Pero imagínense que el pastor no las llevara a comer y a cuidarlas, pues él no tendría beneficio. Estos pastores de Israel solo estaban buscando qué le quitan a las ovejas y se apacientan a sí mismos. Acuérdense que apacentar a la oveja es llevarla a alimentarse. Ellos solo buscaban el beneficio personal. Y es lo que Dios está reclamando. Que estos no hacen su trabajo como deben ser, los líderes. 3. Coméis la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Y aquí pues da más detalles. Se aprovechan, le quitan la lana, las venden, hacen negocios, se comen a las más gorditas, pero no les dan el beneficio a ellas. No hay nada malo que el pastor busque su sustento a través de las ovejas, si no sería también la forma en la que ellos se llevaban adelante. Pero estos solo se devoran a las ovejas, no las cuidan. Perdón. Dice el 4, no fortalecisteis las débiles, ni curaste la enferma. No vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñorado de ellas con dureza y con violencia. Estos gobernantes no velan por las ovejas vulnerables y las que están pasando penas, no buscan recursos para ayudarles. Y aquí pues la analogía es las ovejas débiles, las que están enfermitas o la perniquebrada. Esa es una palabra que nos quedó así en la Reina Valera, pero perniquebrada es latín de donde nos viene en el castellano. Perni significa pierna y quebrada pues fracturada. La que tiene quebrada su patita, podríamos decir nosotros ahora, la ovejita que se quebró su patita es la perniquebrada, pierna quebrada, en un español más antiguo. Pero, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Ellas no recibían ningún tipo de cuidado de los gobernantes de Israel.
no le vendaban su piernita, no trataban de recuperarla. Y para los que acaban de entrar, aquí los pastores de Israel no se refieren a los líderes espirituales. Mi pregunta, ¿eran reyes, sacerdotes? Sí, ya lo dijimos antes, pero con gusto se lo repetimos. No, usted no tenga pena, yo vi que estaba ocupado. Sí, hermanos, es a los gobernantes. En el Antiguo Testamento, y usted lee pastores de Israel, no se refiere a los líderes religiosos. Nunca. Se refiere a los líderes gobernantes. Recuérdense que así se le llamó a David para ser el pastor. Así se le llamó a Saúl y se les reclama porque no eran. Aquí incluye también, los incluye, pero no habla directamente de ellos, los incluye a los líderes religiosos. Muy bien, 5. Una cosa como dice, coméis la grosura, así como hacían los sacerdotes que eran malos. Sí, los incluye, pero aquí la analogía es de que cuando algún pastor tenía ovejas, obviamente se las comían también, o sea, eran su alimento. Comían lo mejor de ellas, se comían las gorditas, pero estos solo piensan en matarlas, en aprovecharse de ellas y no en beneficiarlas. Acuérdense que aquí hay una comparación, y lo vamos a ver en el versículo 31 para entender que se refiere a esto. Al final el 31 lo va a decir, se refiere a humanos. Es un ejemplo las ovejas, ¿verdad? Ahora 5. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Ahora, aunque tenían gobernantes, pero no tenían rumbo. Y en ese momentito en particular que Ezequiel lo dice, pues obviamente no tenían gobernantes, sus propios gobernantes estaban errantes, pero fue porque sus gobernantes no las llevaron por buen camino. Ahora uno podrá decir, ¿será que es culpa solo de los gobernantes? Bueno, ya Dios va a decirlo acá. Y la respuesta es no. Pero los gobernantes, hermanos, no las llevaron por el camino que Dios quería que las llevara y no les hicieron bien su redil. O sea, no construyeron las ciudades que las protegía, que es lo que hacía un redil. Entonces, y eso, hermanos, lo podemos tomar nosotros también como un ejemplo, porque no está hablando de eso, ¿verdad? Pero es un ejemplo para el cuidado que los líderes de la iglesia deben tener sobre sus ovejas. Pues Dios utiliza esta comparación ya en el tiempo de la iglesia, lo usa para nuestros líderes espirituales, los pastores, los ancianos, que pensando en este tipo de comparación, pues deben los líderes espirituales no limitarse solo al alimento. Si el pastor es un gran expositor bíblico, es como que lleva a las ovejitas a pastar un buen pasto y qué alegre, ¿verdad? Eso es lo número 1, si no se alimentan. Pero si se quiebra y el pastor dice, bueno, ya comió, hay que mire ya qué hace, no está haciendo su trabajo de pastor. Si se quiebra y no le venda su piernita, no está haciendo su trabajo de pastor, y eso pues el Señor lo dice acá claramente. Dice, son presas de las fieras del campo y se han dispersado. Y eso es un reclamo que Dios le está haciendo. 6. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo acollado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. O sea, era tal el abandono que no había alguien que decía, ¿dónde están para que las busquemos y las vengan al redil? Y eso es la tristeza de la situación de Israel. Sus líderes, abandonadas a su suerte. No había. Adelante, Pedrito, pasá a sentarte. Ezequiel 34, versículo 6. Adelante. Ahí hay Biblia si quiere, hermano, o si tiene su celular. Bienvenido, Pedrito. Qué alegre que viniste. Muy bien. Entonces, Israel, hermano, estaba como ovejas perdidas, sin dueño, ni quien se interesara por ellas. 7. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová, y Dios va a dar una sentencia. No sin antes volver a decirlo, como vamos a ver. Dice,
Vivo yo, dice el 8, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presas de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Leamos el 9, por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Y noten que Dios vuelve a repetir todas las fallas de estos pastores. Y cuando Dios repite, hermanos, no es por gusto. Él está haciendo un fuerte énfasis. Y quiero que noten ahí mí y mí, porque Dios no está hablando de cualquier grupo de personas, dice. Vivo yo, ha dicho que por cuanto mi rebaño, las ovejas Dios las endosa como propias. Es cierto que los pastores tenían responsabilidad, pero son de Dios. Y fueron objeto de abuso, ¿verdad? No las cuidaron y de descuido. Pero dice, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas. Los pastores también son de Dios, pero no estaban haciendo, hermanos, su trabajo. No estaban haciendo lo que Dios los llamó. Entonces Dios en el 9, oigan pastores. Vuelve a decirlo y vuelve a decir, aquí viene la sentencia. Como quien dice, oyeron bien pastores, porque aquí viene la sentencia del juez. 10. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. En otras palabras, Dios dice, bueno, ya que estos pastores no hicieron su trabajo, los voy a dejar a ellos sin trabajo. Porque hermanos, si un pastor ya no tiene rebaño que pastorear, él mismo pierde. Y eso es algo que los líderes no ven. Y es triste, hermanos, porque pensando de la situación nacional y de los países, cuando llegan los gobernantes y como ustedes saben, incluso nos pasa en nuestro país, llegan a servirse del pueblo y no servir a la población, no se dan cuenta ellos de que si la población sufre y empobrece, ellos también. ¿Qué diferente sería que los gobernantes dijeran, vamos a hacer de esta nación una nación próspera, vamos a dar todas las condiciones para que las ovejas o los habitantes de la nación puedan prosperar, porque ellos también prosperarían, ellos también crecerían. Triste que la gente no lo ve. Es como un pastor de iglesia, ¿verdad? El pastor come de sus ovejas, así es. Y si dice que no se ha dado cuenta, él come de sus ovejas. Y si tiene las ovejas flacas, ausentes y no están, ¿qué puede esperar el pastor? Y Dios dice, bueno, ¿se aprovecharon de ellas? No hay. Y les quita su trabajo, así que ellas ya no pueden apacentarse a sí mismos, porque ya ellos perdieron su trabajo. Bueno, como quien dice, Dios los destituye del cargo para que ya no se sigan aprovechando de las ovejas que son de Él. 11. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Miren, las ovejas son de Dios. Y esto nos aplica a nosotros, hermanos, porque a veces nosotros somos los que andamos poniendo etiquetas. A ver si creyentes. Si usted, hermano, le pone eso a alguien con el verdadero y honesto deseo de que la persona de verdad conozca al Señor como su Salvador y sea del Señor, hágalo con la mejor de las intenciones y háblele con el mayor de los amores. Pero si usted lo hace para descalificar a alguien, cuidado, porque el Señor conoce, dice acá, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Aquí hay dos cosas importantes, y esto es pensando directamente en Israel, porque aquí no está hablando de la iglesia, ¿verdad, hermanos? Estamos haciendo una comparación, aquí está hablando de Israel.
Y a veces decimos, bueno, ¿quién es judío? Mire, no se preocupe quién es. Dios es el que las va a reconocer, no nosotros. Usted puede ni saber quién es y quién no es. No se preocupe. No tenga pena. Es Dios el que las reconoce. Él sabe. Así como yo podría ver a uno que dice que es cristiano y tal vez su vida no me parece a mí, ¿verdad? Podría yo estar equivocado de que es creyente o no. Dios es el que sabe quién es. Él es el que reconoce. Su preocupación es buena, hermanos, si es honesta en que la persona sea verdaderamente creyente. Y si en su corazón está que ojalá la persona lo conozca. A veces nos pasa que oímos a personas que dicen algunas cosas, por ejemplo, de la salvación, que a nosotros nos parece que no es lo que la Biblia enseña. Si yo lo quiero decir para demostrarles que yo sí sé y ellos no, estamos mal. Pero si mi pena delante del Señor es honesta, de que sí conozcan al Señor como su Salvador, está bien, dígala. Y si usted al final sigue sin saberlo, queda en la incertidumbre, no se preocupe. Dios sí sabe quiénes son sus ovejas y Él las reconoce, no usted. Y lo mismo pasa con Israel. ¿Será que pertenece al pueblo? Mire, usted no se preocupe. Es Dios el que sí las reconoce. 12. Si su preocupación es honesta. 12. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día nublado y de la oscuridad. O sea, mientras que ya en las naciones ya ni se podía saber, ¿será que este es parte del pueblo o no? Así como el pastor sí reconoce a sus ovejas, y miren, hablen ustedes con los pastores de ovejas, las conocen, saben quién es quién. Usted las ve entre ovejas y dice, bueno, hay que saber quién es. El pastor sabe cuál es su oveja y cuál no, las conoce bien. Miren, así Dios va a hacer con Israel, lo va a reconocer. Él. Así que, si están perdidas ahorita entre las naciones, dice, y lo cual Él dice claramente, oigan cómo dice el 12, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas. Y fíjense que estas palabras, muy interesante la palabra hebrea reconocer, porque significa que es difícil saberlo. No está a la vista de las demás personas. Es Dios el que sí sabe reconocerlas. Y Él las librará. 13. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. Bueno, aquí pues hay algunos debates teológicos, ¿verdad? Esto se refiere a que las regresó a Israel después de su cautiverio en Babilonia. Bueno, veamos los detalles. Primero, cuando el Señor dice aquí que los traeré de todos los pueblos, es una generalización exagerada. Israel no estaba disperso en muchos pueblos en ese tiempo. Estaba disperso en Babilonia y parte de la región de Caldea, pero no en todos los pueblos así. No en los pueblos exactamente. Los sacaré de los pueblos y los juntaré de las tierras y las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel. Y la promesa es de que Dios mismo va a ser su pastor. Él las apacentará, Él será su pastor. ¿Dónde? En Israel, por las tierras y en todos los lugares habitados del país. Bueno, puede que haya dudas todavía acá. ¿Fue la primera reunión? Bueno, 14. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Ahí
dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentados sobre los montes de Israel. Entonces Dios dice que les va a dar seguridad. Él les va a hacer sus apriscos, Él va a hacer sus rediles, Él va a hacer que ellas puedan estar. Una oveja, hermano, está segura en su redil. ¿Por qué? Porque ahí está el resguardo de su pastor. Y eso Dios mismo lo va a hacer, dice acá. Dice el 15, yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. O sea, noten que el Señor no está poniendo condiciones ahí, Él dice, las apacentaré y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. En otras palabras, Dios mismo es el que las va a alimentar y va a hacerles un aprisco, un corral, un hogar seguro. Y Dios está diciendo esto. 16. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Ahora, Dios mismo va a curar a estas ovejas que estaban débiles y estaban lastimadas, y las que andaban también descarriadas. Y esas son palabras importantes porque aquí alude a ovejas que están en situación de enfermedad o debilidad, pero el descarrío, hermanos, es el que está perdida, fuera de rumbo, la que no lo reconoce a Él, pero Él a ella sí. Esa es la diferencia. Ahora, aquí habla de la engordada y la fuerte destruiré. Aquí vamos a ver a qué se refiere, porque todavía Dios lo va a aclarar más. Y se refiere a esas que se aprovecharon de las demás, las que no tuvieron pena ni misericordia de las otras. Dice el 17, mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo juzgo entre oveja y oveja, entre carnero y macho cabrío. Y es que los carneros y macho cabríos eran la clase dominante, pensando ya en que estos pastores en el símil de todos modos también son ovejas, ¿verdad? Como en la iglesia el pastor también es oveja, ¿verdad? Él también es oveja, no solo es pastor. Y dice que Él va a hacer diferencia entre ellos, cómo se comportan las diferentes personas de su pueblo. 18. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbáis además con vuestros pies las que quedan. Y es que estos carneros, machos cabríos y ovejas muy engordadas eran malas. No solo ellas querían comer solos, sino que con sus pies destruían, sus patitas, ¿verdad? Destruían el pasto, para que si ya no les cabía, que ni coman las otras. Y cuando tomaban agua, después con sus patas ensuciaban el agua para que las otras no tomaran agua limpia. O sea, esto habla de los malos judíos que no tenían ningún tipo de empatía de las demás, y habían muchas pasando penas. Dice 20, por tanto así les dice Jehová el Señor, he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. Dios juzgará, hermanos, quién es la que se engorda a costillas de las demás. 21. Por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles hasta que las echasteis y las dispersasteis. Dice 22, yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y yo juzgaré entre oveja y oveja. La violencia que hacían las ovejas fuertes, las ovejas, el macho cabrío y las que eran poderosas, Dios la va a acabar, y Él va a juzgar entre oveja y oveja. 23, y levantaré sobre ellas a un pastor, y Él las apacentará. Oiga, a mi siervo David, Él las apacentará, y Él les será por pastor. Leamos el 24 para que lo discutamos un poquito. Yo Jehová seré por Dios,
y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Miren, hermanos, qué interesante, y les digo que estos dos versículos tienen volúmenes de teología y de debates, grandes debates. No vamos a entrar en terrenos muy hondos porque solo les voy a decir las dos interpretaciones más aceptadas. La interpretación más aceptada, hermanos, es de que aquí se refiere al tiempo en el que Dios reina sobre Israel, porque no está hablando, hermanos, aquí de otro grupo más que de Israel. Un tiempo en el que Dios reina sobre Israel y el que está haciendo directamente el trabajo es el descendiente de David, que nosotros sabemos que es el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está haciendo él? Dice, siendo el príncipe en medio de ellos. Es el que gobierna directamente, y Dios aquí dice, yo seré por Dios y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Por eso la anterior dice, y él las apacentará. ¿Quién? A mi siervo David, él es el pastor. Y bueno, hay varias interpretaciones con respecto al momento. Nosotros creemos que este es el tiempo del reinado mesiánico, en donde el Señor es el que está gobernando sobre Israel. Y no solo sobre Israel, pero aquí está hablando de Israel. Hay algunos que creen que es literalmente David. Va a volver a reinar en el milenio como un corregente en el tiempo del milenio. Algunos creen eso. Algunos creen que aquí no podemos nosotros quitar que es David y está diciendo directamente David. Hermanos, no sé, no les quiero mentir, no sé. Yo me inclino a pensar que está hablando del Mesías como rey en el tiempo del reinado mesiánico. Entonces, levantaré sobre ellas un pastor y él las apacentará. Vean el futuro ahí. A mi siervo David, él las apacentará y él será por pastor. Hermanos, esto no puede estar refiriéndose al momento inmediato cuando regresaron por primera vez del cautiverio. Primero, no tuvieron seguridad en ningún momento desde ahí hasta el Roma y de ahí salieron. No lo tuvieron, no se cumplió. Ni David fue pastor de ellos ahí, ni el Mesías, que son las dos posibilidades. La mayoría de rabinos que ven esto piensan, por lo menos en los comentarios que yo vi que hablan de rabinos, ¿verdad? No es que yo fui a buscar todos, pero los rabinos en su mayoría piensan que se refiere al Mesías en el tiempo mesiánico. Sigo a un rabino que habla mucho de eso y él dice, estamos en ese tiempo, ya viene nuestro Mesías. Obviamente y tristemente ellos no creen que es Jesús. Creemos que sí lo van a ver, lo van a tener que ver, pero ellos dicen, estamos en ese tiempo, porque ya se está cumpliendo parcialmente, ya tienen más seguridad, pero no la tienen del completo. No están en paz, hermanos. Y van a ver otros detallitos acá que también hacen ver que eso no se ha cumplido, no se cumplió al regreso de Zorobabel y de ellos, no se cumplió y no se ha cumplido todavía. Dice el 25, y estableceré con ellos pacto de paz y quitaré de la tierra las fieras y habitarán en el desierto con seguridad y dormirán en los bosques. Esto, hermanos, no ha pasado. Y ni ahorita. Alguien podría decir, es que no, hermanos, ellos no pueden dormir en los bosques ahorita. Estaba oyendo noticias de uno que está allá ahorita desde su sótano, que lo tiene él reforzado como mini búnker en su casa. De ahí estaba él dando noticias. ¿Por qué? Porque hay sirenas, no tienen seguridad. Y las fieras, bueno, ¿quiénes son estas fieras? Hay interpretaciones, dicen literalmente se refiere al tiempo en el que regresó Zorobabel y pues como no habían muros, las fieras se los comían. Los leones, literalmente animales salvajes que tenían acceso. Imagínense, hermanos, estamos hablando de hace mucho tiempo.
Si ustedes suben aquí a Shevitz, todavía se oyen coyotes. O sea, imagínense en aquella época. O sea, pero no dice que habían, sino dice que quitaré de la tierra las fieras y habitarán en el desierto con seguridad y dormirán en bosques. Bueno, los comentaristas que yo vi sugieren que acá se refiere al tiempo en el que Satanás va a ser encadenado y va a tener seguridad Israel, y obviamente el mundo entero no va a tener la influencia de Satanás, porque él va a ser liberado nuevamente al final del milenio, pero es interpretación. Dice el 26, y daré bendición a ella y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán. O sea, Dios habla de la provisión que habrá. Y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad, y sabrán que yo soy Jehová. Y quiero que noten estas cosas, porque el árbol del campo dará su fruto y la tierra su fruto. Entendemos que va a haber bendición en la siembra y en la cosecha en ese tiempo. Pero esta expresión, y estarán sobre su tierra, y aquí anteriormente ya he dicho sobre la tierra de Israel y sobre su tierra. Esto no se le puede aplicar a otro grupo. ¿Qué otro grupo sí tiene su tierra y no la tiene? Y han salido y ya están regresando. Su tierra, la tierra está ligada a este grupo de ovejas. Dice 28, no serán más por despojo de las naciones, ni las fieras de la tierra las devorarán, sino que habitarán con seguridad y no habrá quien las espante. Ya no va a haber nunca más otro exilio. No serán por despojo a las naciones, o sea, las naciones no van a querer atacarlo, ni las fieras de la tierra las devorarán. Y son los dos enemigos que tienen todo lo que pertenece a Dios, tanto Israel como la iglesia, hermanos. El mundo es nuestro enemigo, y no porque nosotros querramos enemistad con el mundo, sino porque por no querer tener el estilo de vida del mundo, el mundo no nos quiere. Y no solo el estilo de vida, sino por tener a Cristo, no nos quiere el mundo. Israel no tiene al Mesías ahorita y no tiene a Dios, y ellos están apartados de Dios, pero Satanás sabe que Dios los ama y tiene planes para ellos. Entonces Satanás también lo ataca. Por eso es que se está levantando este odio mundial. Y prepárense, está empezando. Ya sabemos, 2/3 de los judíos van a morir. Solo 1/3 de Israel va a estar para la segunda venida del Señor, y son los que lo van a reconocer. Y al reconocerlo y creer en Él, van a ser salvos. Los que sobrevivan, 1/3, hermanos, es una gran mortandad. Ya viene, ya estamos sintiendo probaditas. Ya el mundo, las manifestaciones, todo es que viva Hitler, Hitler, esos son los cantos. ¿Qué tiene que ver? Es que están ocupando. Pero ¿por qué no protestan contra la supuesta ocupación, sino contra el judío en general? Están matando judíos en otros lugares que no tienen nada que ver con Israel. Es más, están matando judíos y haciéndoles violencia que no tienen, ni siquiera quieren ellos vivir en Israel. De hecho, esa violencia los está obligando. Estaba viendo yo la cantidad de gente que está regresando a Israel, o yéndose a Israel, porque nunca han estado ahí. Como los números no están bajando por la guerra. Los judíos se están dando cuenta. Estamos en otro país, somos más vulnerables que nunca. Yo que sigo muchas páginas judías, ¿saben qué es la recomendación de los judíos? No usen ningún símbolo judío, ni una estrella de David, ni su yarmulki, ya no usen nada que los hagan ver que son judíos, porque son objeto de ataque nuevamente. Dice, ya no serán despojo a las naciones, hermanos, eso no se ha cumplido. Israel fue despojo de los griegos, fue despojo de los romanos, y ahorita, hermanos, se han llevado los despojos los árabes que viven en sus fronteras y están atacándolos. No hay seguridad. Eso de que van a habitar en los bosques, dice, rompan las coyunturas de su yugo y libre su mano de los que se sirven,
sino que habitarán con seguridad y no habrá quien la espante. 29. Y levantaré para ellos una planta de renombre, y no será ya más consumidos de hambre en la tierra, ni ya habrá, no, ni ya más serán avergonzados por las naciones. Las burlas que hay y el desprecio que hay, hermanos, ya no va a darse. Levantaré para ellos planta de renombre. Miren, hermanos, esta expresión es demasiado profunda, no la entiendo. Algunos se refieren a que es una plantación, Israel va a ser famosa por sus plantaciones tan prósperas, o sea, las plantaciones aquí. Levantaré para ellos planta de renombre, se refiere a que la nación entera va a ser como un granero que produce de todas los productos agrícolas. Bueno, ya son un poco eso, increíblemente para ser una nación que tiene mucho desierto. Sin embargo, la palabra planta de renombre parece hacer alusión a que esa planta de renombre se refiere al Mesías habitando en medio de ellos. Independientemente de la interpretación correcta, hermanos, lo que sí sabemos es de que debido a esto no serán ya consumidos de hambre en la tierra, ni más serán avergonzados por las naciones. 30. Y sabrán que yo, Jehová su Dios, estoy con ellos. Y sabrán, miren, hermanos, que se estén cumpliendo en nuestros ojos, que regresaron a su tierra, que están ahí, es testimonio de que Dios está con ellos y que ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice el Señor. No es mi opinión, es ni la de Ezequiel, sino es la del Señor. Y sabrán. Obviamente, así como cuando Jesús, hermanos, le habló a aquellos griegos y salió del templo porque lo mandaron a traer Andrés y Felipe, y fue a hablarle a los griegos, y cuando Dios habló dice que se oyó una voz que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. Pero muchos dicen: ¿qué es ese ruido? No entendieron porque no oyeron a Dios. Espero, hermanos, que nosotros al ver todas estas cosas cumpliéndose podamos ver al Señor. 31. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Por si había duda de que se refería a otra cosa, ustedes, ovejas mías, el Señor le llama mías, ovejas de mi pasto, hombres sois y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Muy bien, se dan cuenta de que podíamos avanzar en este estudio. Hermanos, no deja de ser un capítulo muy profundo y yo creo que hay bastantes cosas que nos quedan como dudas también. ¿A quién se refiere exactamente esta planta de renombre? Si usted quiere verla, búsquela y se va a dar cuenta que hay bastantes interpretaciones al respecto. También les animo a que puedan seguir estudiando. Lean en casa los capítulos que faltan. Los que siguen, hermanos, la gran mayoría son de consuelo a la restauración de Israel. Dios va a restaurar a Israel. Dios lo va a restaurar. Y pues los últimos capítulos de este libro, pues como ya les he dicho, va a hablar del reinado del Mesías. Noten cómo aquí habla de un reinado futuro. Entendamos, el Señor reina, hermanos, Él es el Rey del universo, pero no ejerce su dominio con autoridad en la tierra en este momento, y Él lo escogió así. Él lo escogió así. Pero sí reina en nosotros. Ojalá sí reine en nosotros. Porque le decimos rey, pero no le obedecemos. Le decimos que reina, pero no le buscamos. Le decimos que reina, pero no hacemos su voluntad. Que sea nuestro rey de verdad, hermanos, obedezcámosle.
Y si tenemos alguna falta que confesar, confesémosla como nuestro Rey que es y pidamos perdón. Muy bien, gracias hermanos, vamos a finalizar acá. Vamos a dejar saludos. Hoy tenemos acá saludos de Esperanza Mérida. Gracias Esperanza. Muchas gracias por sus palabras. Dios la bendiga Esperanza. Y también a mi señora madre. Hoy tuvimos solo 2 comentarios. Gracias a los comentarios. A los que viven en Nevaj les animamos. Pedrito, qué alegre que te viniste. Estaba dura la lluvia, ¿verdad? No nos dejaba empezar, pero gracias a Dios que nos pudimos ver, y así a los hermanos que nos ven en las redes sociales, en Facebook. También les contamos de que esto lo pueden encontrar en Casa San Pablo, en YouTube. Casa San Pablo, ahí tenemos una colección de estudios bíblicos de todo lo que llevamos de Ezequiel. Están más fáciles de ver que en Facebook, ahí están todos agrupados. Tenemos bastantes estudios que nos ha dado nuestro pastor también, Noé Martínez. Les animo a que los vean y los compartan. Compartirlos en YouTube es mucho más sencillo. Podemos tener links directos y compartirlos en WhatsApp o en cualquier medio. Así que muchas gracias hermanos, que el Señor les bendiga y muy buenas noches.